Cuando a Sagitario le hacen el vacío, al principio puede sentirse desconcertado. Este signo, lleno de fuego y optimismo, no está hecho para habitar en las sombras ni para callar su verdad. El arquero del zodiaco, acostumbrado a lanzar sus flechas hacia el horizonte infinito, podría experimentar una breve duda, como si el viento hubiera cambiado inesperadamente de dirección. Pero que no te engañen esas primeras vacilaciones, porque detrás de esa aparente vulnerabilidad se esconde un espíritu indomable y un corazón que arde con más fuerza que nunca. Cuando el mundo intenta relegar a Sagitario al silencio, lo único que logra es encender la chispa de su transformación. En lugar de hundirse en la tristeza o el rencor, Sagitario utiliza ese aislamiento como un trampolín hacia una versión aún más brillante de sí mismo. Para este signo, cada desafío es una oportunidad, y cada obstáculo es una montaña que escalar para contemplar desde la cima lo lejos que ha llegado. Primero, Sagitario toma un momento para reconectar con su esencia. En el silencio de la soledad, descubre su propia voz con más claridad que nunca. Aquí no hay lamentos, sino una reflexión profunda que le permite recordar su propósito, su fuerza y sus sueños. Sagitario entiende que el vacío que otros intentan imponerle no es un abismo, sino un espacio abierto lleno de posibilidades. Se convierte en un estratega, replanteando sus metas, ajustando sus flechas y afinando su puntería. Luego, Sagitario comienza a actuar. No con rabia ni con venganza, sino con una confianza tranquila y demoledora. Empieza a brillar de una manera que no deja lugar a dudas, nadie puede apagar su luz. Con su característico entusiasmo, Sagitario canaliza su energía hacia proyectos, ideas y aventuras que lo hacen destacar aún más. Ese vacío que una vez pareció una trampa se transforma en un escenario donde puede mostrar al mundo quién es realmente. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta de que Sagitario no solo ha sobrevivido al aislamiento, sino que ha crecido y triunfado, no les queda más remedio que reconocer su grandeza. Pero para Sagitario, ese reconocimiento externo ya no es relevante. Ha aprendido que su valor no depende de la aprobación de otros, sino de su capacidad para ser fiel a sí mismo y seguir adelante, sin importar las circunstancias. Así es como Sagitario no solo se sobrepone, sino que transforma el vacío en un campo de batalla donde, con su arco y su fuego, emerge como un conquistador de su propio destino. Cada flecha lanzada es un recordatorio de su resiliencia, su visión y su espíritu indomable. Nadie puede detener a Sagitario, porque cuando el mundo intenta apagar su luz, lo único que logra es que arda con más fuerza. Cuando a Sagitario le hacen el vacío, no solo se enfrenta al aislamiento externo, sino a un combate interno que redefine su esencia. Este signo, profundamente conectado con la libertad y el movimiento, siente el vacío como un intento de cortarle las alas. Pero aquí es donde radica su verdadera grandeza. Sagitario jamás se resigna, ni a la mediocridad, ni al sometimiento. Si bien el fuego que lo habita puede tambalearse por un instante ante el desprecio o la indiferencia, nunca se extingue. Es más, ese fuego se vuelve introspectivo, buscando en las profundidades de su alma una chispa aún más poderosa para encender. Lo que distingue a Sagitario es su capacidad de transformar el dolor en expansión. Ese vacío que otros intentan imponerle se convierte en un viaje hacia lo desconocido, pero no un viaje físico, sino uno espiritual. Sagitario comienza a explorar sus propios límites, preguntándose quién es sin la aprobación de los demás y qué puede lograr cuando nadie cree en él. En esta exploración descubre que la soledad no es un enemigo, sino un maestro. Aprende que las mejores respuestas no provienen del ruido del mundo, sino del eco de su propia voz resonando en la vastedad del silencio. La resiliencia de Sagitario no es únicamente una resistencia pasiva, es una fuerza activa y dinámica. En lugar de quedarse estancado en el dolor del rechazo, utiliza ese sentimiento como combustible para impulsarse más lejos. Si el mundo le da la espalda, Sagitario no se queda esperando que se vuelva hacia él. Al contrario, se reinventa. Cambia de dirección si es necesario, pero nunca pierde de vista su destino final. Su mente, siempre llena de ideas y posibilidades, se vuelve un laboratorio de sueños renovados. Y lo que es aún más admirable, encuentra en este proceso una alegría inesperada, la alegría de descubrir que su capacidad de soñar es inagotable, incluso cuando nadie parece creer en esos sueños. Además, Sagitario no guarda rencor hacia quienes lo dejaron en el vacío. Aunque podría parecer que su orgullo herido lo llevaría a distanciarse definitivamente, su corazón magnánimo lo eleva por encima de esas dinámicas. En su interior, entiende que el rechazo de los demás no siempre es personal, sino un reflejo de sus propios miedos o limitaciones.
Y con esa sabiduría, Sagitario no solo busca triunfar, sino inspirar. Su victoria no es para humillar a quienes lo ignoraron, sino para demostrar que la autenticidad y la perseverancia son armas imbatibles. En este camino de superación, Sagitario también encuentra aliados inesperados. Su luz, incluso cuando parece tenue, siempre atrae a otros espíritus afines. Personas que ven más allá de las apariencias, que reconocen la grandeza en su esencia y que se sienten inspiradas por su valentía para seguir adelante. Esos nuevos vínculos se convierten en una red de apoyo que lo refuerza aún más, pero Sagitario sabe que su verdadera fuerza no depende de ellos. Es consciente de que su motor interno es lo que lo llevará siempre más lejos, más alto. El aislamiento también le enseña una lección fundamental, la autosuficiencia emocional. Sagitario, un signo que siempre ha valorado la conexión con los demás, descubre que no necesita validación externa para sentirse completo. Aprende a disfrutar de su propia compañía, a celebrar sus logros en soledad y a valorar los momentos de introspección como una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Este aprendizaje lo convierte en un ser aún más fuerte, más independiente, y al mismo tiempo, más abierto al mundo, porque entiende que compartir con los demás es un regalo, no una necesidad. Cuando finalmente emerge del vacío, lo hace con una luz que no puede ser ignorada. No es una luz que grita o exige atención, sino una que brilla con una calma y una confianza que desarman. Sagitario no necesita demostrar nada, su sola presencia es suficiente para hacer sentir a los demás que están ante alguien que ha enfrentado la tormenta y ha salido fortalecido. Esa seguridad en sí mismo no solo le permite recuperar su lugar en el mundo, sino redefinirlo. Ya no busca encajar en moldes ajenos, sino que crea su propio espacio, uno que refleja su autenticidad y su grandeza. Y quizás lo más importante de todo, Sagitario entiende que el vacío no es un final, sino un comienzo. Cada vez que se enfrenta a la indiferencia, el desprecio o la soledad, ve una nueva oportunidad para reinventarse, para crecer y para demostrar, sobre todo a sí mismo, que no hay circunstancia que pueda apagar su fuego. Porque, al final, el verdadero triunfo de Sagitario no está en la validación de los demás, sino en la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontrará la forma de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir brillando. Cuando a Sagitario le hacen el vacío, no es solo una cuestión de enfrentarse al silencio de los demás, sino a una prueba mucho más profunda, enfrentarse a su propio reflejo en la soledad. Sagitario, un signo que prospera en la expansión, en la conexión y en el intercambio de ideas, puede sentirse inicialmente desorientado cuando las puertas parecen cerrarse a su paso. Es una sensación extraña para quien ha sido portador de la verdad y el optimismo, quien siempre ha llevado consigo una luz que guía a los demás. Pero incluso el arquero más firme necesita detenerse de vez en cuando, recalibrar su arco, ajustar la dirección de sus flechas y recordar por qué apunta hacia el horizonte. En el vacío, Sagitario encuentra un espejo. No un espejo que muestra el rostro que los demás quieren ver, sino uno que revela su esencia más pura. En ese reflejo no están las risas de sus amigos, ni las voces que solían acompañarlo en sus viajes. Solo está él, con su fuego interno latiendo en el centro de su ser. Es un fuego que a veces duda de su intensidad, que a veces teme haberse apagado, pero que nunca deja de arder. Este momento de introspección le permite conectar con una verdad más grande, que su valor no está definido por la aprobación de los demás, sino por la integridad con la que vive su vida. En ese espacio de aislamiento, Sagitario se convierte en un filósofo de su propio destino. Reflexiona sobre las relaciones que han marcado su vida, sobre los caminos que ha recorrido y los que aún quedan por explorar. Se pregunta por qué algunas personas lo dejaron de lado, por qué algunas puertas se cerraron, y en lugar de hundirse en la autocompasión, busca entender. No desde un lugar de rencor, sino desde una perspectiva de aprendizaje. Porque Sagitario sabe que cada experiencia, incluso las más dolorosas, lleva consigo una lección que lo hará más fuerte y más sabio. En este proceso de reflexión, también se da cuenta de algo poderoso: el vacío de los demás no define el espacio que él puede ocupar en el mundo. Si lo dejaron solo, no es porque él sea menos, sino porque su luz puede ser demasiado brillante para algunos. Es una realización que lo libera, que le permite soltar expectativas y, al mismo tiempo, lo impulsa a seguir brillando con más intensidad. Sagitario entiende que no todos pueden acompañarlo en su viaje, y eso está bien. Su camino es suyo, y no necesita multitudes para recorrerlo. Desde este lugar de claridad, Sagitario empieza a construir algo nuevo. Se da cuenta de que el vacío no es una amenaza, sino un lienzo en blanco donde puede dibujar sus propios sueños, sus propias metas.
Es un creador por naturaleza, un visionario que siempre mira más allá de lo que es visible. Y en esta etapa de su vida, comienza a construir no para los demás, sino para sí mismo. Ya no busca llenar el espacio con la aprobación externa, sino con la autenticidad de quien sabe quién es y lo que quiere. El proceso de superación no es lineal. Hay días en los que el fuego de Sagitario parece apagarse, en los que el peso del vacío se siente más fuerte. Pero incluso en esos momentos, hay algo en el que nunca se rinde. Es su espíritu indomable, esa parte de él que sabe que siempre hay un amanecer después de la noche más oscura. Y es en esos momentos de mayor desafío donde Sagitario descubre su verdadera fuerza. Una fuerza que no viene de su entorno, sino de su corazón, de su mente y de su alma. A medida que comienza a reconstruirse, Sagitario también encuentra una conexión más profunda con la naturaleza y el universo. En su búsqueda de respuestas, mira al cielo, a las estrellas que siempre han sido su guía. Encuentra consuelo en la inmensidad del cosmos, en la certeza de que hay algo más grande que todos nosotros, algo que siempre está en movimiento, en expansión, al igual que él. Este vínculo con lo divino, con lo eterno, lo llena de una nueva energía, de una nueva esperanza. En este proceso, también redefine lo que significa la conexión. Descubre que no necesita rodearse de multitudes para sentirse pleno. Encuentra satisfacción en los encuentros genuinos, en las conversaciones profundas, en los momentos de verdadera conexión con quienes realmente lo valoran por lo que es. Y en este redescubrimiento, también aprende a valorar más su tiempo y su energía. Sagitario ya no da su luz a quienes no la aprecian, sino que la guarda para quienes la reconocen y la celebran. Cuando finalmente emerge del vacío, lo hace transformado. No es la misma persona que entró en esa etapa de su vida. Ahora, Sagitario es más fuerte, más sabio y más auténtico. Ha aprendido a caminar solo, a encontrar su propio ritmo y a seguir su propia música. Y cuando vuelve a brillar, lo hace con una intensidad que no puede ser ignorada. No porque busque ser visto, sino porque su luz es un reflejo de todo lo que ha superado, de todo lo que ha aprendido. Sagitario no solo sobrevive al vacío, lo conquista. Lo transforma en un terreno fértil donde crecen nuevas ideas, nuevos sueños y nuevas versiones de sí mismo. Y en este triunfo, no hay lugar para el rencor, porque su éxito no es una respuesta a los demás, sino una celebración de su propia esencia. Sagitario es el ejemplo viviente de que incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa que puede encender un fuego imparable. Y ese fuego, una vez liberado, no solo ilumina su camino, sino el de todos aquellos que tienen la fortuna de cruzarse con él. Cuando a Sagitario le hacen el vacío, se desencadena en él un proceso que trasciende la simple experiencia de rechazo o exclusión. Es una invitación, aunque disfrazada de desafío, para entrar en contacto con las fuerzas más profundas y misteriosas de su ser. Sagitario, como signo del fuego mutable, es un espíritu que nunca permanece estático. Está diseñado para moverse, para buscar, para explorar más allá de los límites que otros han trazado. Sin embargo, cuando el vacío lo rodea, se enfrenta a una paradoja: el movimiento externo se detiene, pero se abre ante él un vasto universo interno por descubrir. Lo primero que ocurre es que Sagitario siente, de manera visceral, la incomodidad de la desconexión. Este signo, tan orientado a las relaciones y al intercambio vibrante de ideas, percibe el vacío como un desierto emocional. Sin embargo, es aquí donde comienza su alquimia personal. El vacío, en lugar de consumirlo, actúa como un crisol donde Sagitario transforma lo que podría ser un sentimiento de pérdida en una experiencia de expansión. En lugar de preguntarse por qué ha sido apartado, se pregunta qué puede aprender de este aislamiento. No desde una perspectiva de derrota, sino desde una curiosidad intrínseca que lo impulsa a convertir cualquier situación en una aventura de autodescubrimiento. Una de las capacidades menos mencionadas de Sagitario, pero que se vuelve crucial en este momento, es su relación con la verdad. Sagitario es un buscador de verdades, no las superficiales, sino las profundas, esas que están ocultas debajo de capas de pretensiones y máscaras sociales. El vacío le da la oportunidad de preguntarse qué verdades ha estado ignorando, tanto sobre sí mismo como sobre los demás. En este proceso, comienza a distinguir con claridad las relaciones auténticas de las que solo eran superficiales. Comprende que el vacío no siempre es un acto de malicia, sino, a veces, una consecuencia inevitable de haber crecido más allá de ciertas dinámicas y conexiones. Al mismo tiempo, este viaje interno lleva a Sagitario a confrontar una de sus mayores fortalezas, su capacidad para reconstruir significado.
Mientras otros podrían hundirse en la desesperación, Sagitario ve el vacío como un lienzo en blanco. Aquí no hay expectativas, no hay reglas impuestas por los demás. Es libre de imaginar y crear una nueva narrativa para sí mismo. En este proceso, se da cuenta de que su felicidad nunca dependió de estar rodeado de otros, sino de su capacidad para encontrar propósito en cualquier circunstancia. Este descubrimiento no solo lo libera, sino que lo empodera de una manera que pocos signos pueden igualar. El aislamiento también le da la oportunidad de reconectar con su naturaleza espiritual. Sagitario, regido por Júpiter, es un explorador del sentido más elevado de la vida. Cuando el mundo exterior parece haberse silenciado, Sagitario vuelve su mirada hacia el universo y hacia las verdades eternas que siempre lo han inspirado. Puede sumergirse en filosofías, religiones, o simplemente en la contemplación del cosmos, encontrando en ello una fuente inagotable de fuerza y dirección. En este proceso, redescubre que su papel en el mundo no es simplemente sobrevivir o encajar, sino iluminar, inspirar y guiar a otros, incluso desde las sombras. El vacío, paradójicamente, también le permite redescubrir su relación con la alegría. Sagitario es conocido por su optimismo natural, pero en estos momentos de aislamiento, aprende que la verdadera alegría no viene del bullicio externo, sino de la conexión profunda con su propio espíritu. Descubre pequeñas alegrías en los momentos más simples, un amanecer, una idea nueva que prende como una chispa en su mente, la sensación del viento en su rostro mientras camina en soledad. Estas experiencias se convierten en recordatorios de que la vida sigue siendo hermosa, incluso cuando las voces externas se han callado. Otro aspecto que Sagitario desarrolla en este proceso es su resiliencia emocional. Mientras que el vacío puede inicialmente despertar inseguridades o dudas, pronto descubre que su valor no está definido por el número de personas que lo rodean, sino por su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo. Este fortalecimiento interno no es un proceso rápido ni fácil, pero una vez alcanzado, se convierte en una base inquebrantable sobre la que puede construir cualquier cosa. Sagitario entiende que no necesita la validación de los demás para sentirse completo, y esta realización lo llena de una confianza serena que no puede ser derribada. En este estado de fortaleza renovada, Sagitario también comienza a redefinir su propósito. Puede ser un signo que ama la libertad y el movimiento, pero en el vacío aprende que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de elegir su propio camino, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Esta nueva comprensión lo lleva a establecer metas que no dependen de la aprobación de los demás, sino de su deseo genuino de crecer, aprender y contribuir al mundo. Finalmente, Sagitario emerge del vacío como un ser transformado, no solo más fuerte y sabio, sino también más compasivo. Porque al haber experimentado el aislamiento, comprende mejor que nunca el valor de la conexión genuina. No busca venganza contra quienes lo dejaron de lado, ni intenta demostrarles su valía. En lugar de eso, se convierte en un faro de inspiración, un recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para crecer y brillar. Sagitario sabe que el vacío nunca será una amenaza para él, porque lo ha enfrentado, lo ha conquistado y lo ha transformado. Ahora, lleva consigo una luz que no solo ilumina su camino, sino también el de aquellos que están dispuestos a seguirlo en su búsqueda eterna de verdad, libertad y propósito. En el fondo, Sagitario siempre supo que su lugar no estaba definido por los demás, sino por el vasto horizonte que siempre ha sido su hogar. Y es ahí, en esa expansión infinita, donde continúa su viaje, más fuerte, más sabio y más imparable que nunca. Cuando a Sagitario le hacen el vacío, no solo se enfrenta a una realidad externa que parece empujarle al margen, sino que experimenta una dinámica profundamente emocional y espiritual que toca las fibras más sutiles de su ser. Sagitario es un signo acostumbrado al movimiento constante, al intercambio de ideas, a la expansión hacia lo desconocido, pero el vacío le obliga a detenerse y enfrentarse a un desafío más abstracto, su propia soledad en un mundo que, momentáneamente, parece no responder a su llamado. Este aislamiento no es solo un estado físico, sino una desconexión simbólica que, aunque dolorosa, actúa como un portal hacia una transformación esencial. En el silencio del vacío, Sagitario entra en un estado de introspección que no siempre es cómodo. Se enfrenta a la incertidumbre, un terreno que, aunque familiar para su espíritu explorador, adquiere ahora una forma distinta, más desafiante. Este vacío no le ofrece mapas ni caminos definidos, lo obliga a confiar en su brújula interna, en ese fuego que siempre ha ardido dentro de él pero que ahora debe avivar sin estímulos externos.
En este proceso, Sagitario descubre que el vacío no es un fin, sino un espacio de potencial infinito, un lugar donde todo lo que parecía perdido puede ser recreado desde cero. El vacío también lo confronta con la necesidad de redefinir su identidad. Para un signo tan social y expansivo, que a menudo encuentra sentido en sus interacciones y en los vínculos que establece, el aislamiento puede parecer inicialmente una amenaza a su esencia. Pero aquí es donde Sagitario muestra su verdadera fortaleza, entiende que no es un prisionero de las circunstancias, sino un creador de su propio destino. En lugar de permitir que el vacío lo consuma, lo utiliza como una oportunidad para preguntarse quién es realmente, más allá de los roles que juega y las expectativas que los demás tienen sobre él. Este redescubrimiento no solo lo fortalece, sino que le da una claridad renovada sobre lo que realmente importa en su vida. En este proceso de autodescubrimiento, Sagitario también se enfrenta a sus propias sombras, esos aspectos de sí mismo que a veces quedan relegados en su constante búsqueda de luz y expansión. El vacío le muestra que incluso las sombras tienen un propósito, que son parte de su totalidad y que enfrentarlas no es una señal de debilidad, sino de valentía. Aprende a abrazar sus miedos, sus inseguridades, y a verlos no como obstáculos, sino como maestros. Esta integración de luz y oscuridad lo transforma en un ser más completo, más auténtico, capaz de enfrentarse a cualquier desafío con una confianza que no proviene del ego, sino de una comprensión profunda de su propia humanidad. Sagitario, un signo regido por Júpiter, está íntimamente conectado con la fe, no necesariamente en un sentido religioso, sino en la creencia de que siempre hay algo más grande, algo que trasciende las dificultades momentáneas. En el vacío, esta fe se pone a prueba, pero también se fortalece. Sagitario se da cuenta de que, incluso cuando todo parece perdido, hay un orden subyacente en el caos, una dirección que puede no ser visible de inmediato, pero que siempre está ahí, esperando ser descubierta. Esta certeza lo impulsa a seguir adelante, a confiar en que cada paso, por pequeño que sea, lo acerca a un nuevo horizonte. Además, el vacío le permite reconectar con su creatividad, una cualidad que a menudo se pasa por alto en la descripción de este signo. Sagitario, con su mente expansiva y su visión única del mundo, encuentra en el aislamiento un espacio para imaginar, para soñar sin límites, para explorar ideas que quizás nunca habría considerado en circunstancias normales. Este renacimiento creativo no solo le da un nuevo propósito, sino que también le permite expresar su esencia de maneras que inspiran a quienes lo rodean, incluso si no lo reconocen de inmediato. El vacío también le enseña a Sagitario el valor de la paciencia, una lección que no siempre es fácil para un signo tan orientado hacia el movimiento y la acción. Aprende que no todas las respuestas llegan de inmediato, que a veces es necesario esperar, observar y confiar en el proceso. Este aprendizaje no lo frena, sino que lo enriquece, dándole una profundidad y una madurez que lo preparan para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. En este periodo de aislamiento, Sagitario también redefine su relación con el tiempo. Descubre que no siempre necesita estar ocupado, que el verdadero crecimiento a menudo ocurre en los momentos de quietud, cuando tiene el espacio para reflexionar, para procesar y para integrar lo que ha aprendido. Este cambio de perspectiva le permite encontrar un equilibrio entre su naturaleza activa y la necesidad de pausa, un equilibrio que se convierte en una fuente de fortaleza y claridad. El vacío, aunque inicialmente percibido como una pérdida, también le ofrece a Sagitario la oportunidad de reconectar con la gratitud. En ausencia de todo lo que daba por sentado, comienza a apreciar las pequeñas cosas, los momentos de conexión auténtica, las experiencias simples que antes podían pasar desapercibidas en su búsqueda de lo grandioso. Esta gratitud no solo lo llena de una nueva alegría, sino que también lo prepara para recibir con los brazos abiertos las oportunidades y los regalos que el futuro tiene reservados para él. Cuando Sagitario finalmente emerge del vacío, lo hace con una energía que no puede ser ignorada. Ha sido moldeado por la experiencia, pero no derrotado, al contrario, ha encontrado en el aislamiento una fuente de fuerza y sabiduría que lo hace aún más poderoso. No busca venganza ni reconocimiento, porque su verdadero triunfo no está en demostrarle nada a los demás, sino en haber encontrado en sí mismo todo lo que siempre había necesitado. Su luz, ahora más intensa y más auténtica, se convierte en un faro que guía a otros, un recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa que puede encender un fuego imparable. El vacío, lejos de ser un enemigo, se convierte en uno de los mayores maestros de Sagitario. Es un espacio que le permite redefinir su relación consigo mismo, con los demás y con el universo. Y aunque la experiencia puede haber sido dolorosa,
también es profundamente transformadora, un testimonio del espíritu indomable de Sagitario y de su capacidad para no solo sobrevivir, sino prosperar, incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia, entonces, no es solo una de superación, sino una epopeya de autodescubrimiento y renacimiento que inspira a todos los que tienen la fortuna de cruzarse en su camino. El vacío que enfrenta Sagitario no es simplemente una ausencia de compañía o atención, es un campo energético complejo que actúa como catalizador para un despertar profundo en su alma. Este vacío tiene múltiples capas que desafían a Sagitario a enfrentarse no solo a las dinámicas externas, sino también a las estructuras internas que moldean su percepción del mundo y de sí mismo. En esta etapa, Sagitario se convierte en un alquimista emocional, un explorador del infinito dentro de sus propios límites aparentes. La primera capa que emerge en este proceso es la relación de Sagitario con la vulnerabilidad. Aunque este signo es conocido por su valentía y su entusiasmo, a menudo se le atribuye una fortaleza que parece impermeable a los golpes emocionales. Sin embargo, cuando el vacío se presenta, Sagitario no puede esquivar la sensación de fragilidad que lo acompaña. Esta vulnerabilidad no es un defecto ni una debilidad, sino una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones de su humanidad. Al permitir que sus emociones fluyan libremente, sin intentar reprimirlas ni maquillarlas con un optimismo forzado, Sagitario aprende a ver la belleza en su propio desmoronamiento temporal. Descubre que la verdadera fortaleza no consiste en resistir el dolor, sino en enfrentarlo con honestidad y apertura, permitiendo que se convierta en un puente hacia su propia transformación. En este contexto, Sagitario también comienza a cuestionar la naturaleza de su independencia. Aunque este signo valora enormemente su libertad y su capacidad para seguir adelante por sí mismo, el vacío le enseña que la independencia no significa aislamiento. Al reflexionar sobre las conexiones que ha perdido o que se han enfriado, Sagitario comprende que la verdadera autonomía no implica rechazar a los demás, sino encontrar un equilibrio entre su necesidad de expansión personal y su capacidad para nutrir relaciones significativas. Este aprendizaje le permite construir una forma de independencia más madura y más consciente, en la que puede seguir siendo fiel a sí mismo sin descuidar las conexiones auténticas que enriquecen su vida. En el vacío, Sagitario también entra en contacto con la temporalidad de las cosas. Para un signo tan orientado al futuro y a la búsqueda constante, la idea de que todo es transitorio puede ser tanto un desafío como una liberación. Sagitario aprende a aceptar que algunas personas y situaciones solo están destinadas a ser parte de su vida durante un tiempo limitado, y que su partida no disminuye el valor de los momentos compartidos. Este entendimiento lo libera de la necesidad de aferrarse al pasado y lo ayuda a abrazar el presente con una gratitud renovada. A medida que acepta la impermanencia, también desarrolla una mayor capacidad para vivir con intensidad y autenticidad, sabiendo que cada momento es único e irrepetible. El vacío también despierta en Sagitario un deseo de reconciliación con su propia historia. Este signo, siempre enfocado en avanzar hacia nuevos horizontes, puede ser propenso a ignorar o minimizar las heridas del pasado. Sin embargo, el aislamiento lo invita a mirar hacia atrás con ojos nuevos, no para revivir el dolor, sino para integrarlo como parte de su narrativa personal. En este proceso, Sagitario descubre que las experiencias que una vez consideró fracasos o pérdidas son, en realidad, lecciones valiosas que lo han moldeado y fortalecido. Este acto de reconciliación le permite liberarse de cualquier carga emocional residual y avanzar con una ligereza y una claridad que antes no conocía. En su soledad, Sagitario también desarrolla una relación más profunda con la naturaleza. Este signo, que ya tiene una afinidad innata con el mundo natural, encuentra en los paisajes abiertos y los cielos infinitos un espejo de su propio espíritu. La naturaleza le ofrece un espacio para sanar, para reflexionar y para reconectarse con su esencia más pura. En las montañas, los ríos y las estrellas, Sagitario encuentra símbolos de resiliencia, de belleza y de continuidad, que lo inspiran a seguir adelante incluso cuando todo parece estar en pausa. Esta conexión con el mundo natural no solo lo renueva, sino que también refuerza su sentido de pertenencia a algo más grande que él mismo. Otra dimensión que surge en este viaje es la capacidad de Sagitario para reinventarse. El vacío, lejos de ser una condena, se convierte en un laboratorio donde puede experimentar con nuevas formas de ser y de expresarse. Sagitario comienza a explorar aspectos de su personalidad y de su creatividad que antes estaban latentes, probando nuevos caminos que lo desafían y lo enriquecen. Esta reinvención no es solo superficial, es un proceso profundo que le permite redescubrir quién es realmente y cómo quiere presentarse al mundo. A través de este proceso, Sagitario se da cuenta de que nunca está realmente atrapado, porque siempre tiene la capacidad de cambiar, de crecer y de evolucionar.
La relación de Sagitario con el vacío también lo lleva a redescubrir su propósito. Este signo, que a menudo encuentra sentido en la expansión y en la búsqueda de conocimiento, se da cuenta de que su propósito no está necesariamente en los grandes logros externos, sino en la autenticidad con la que vive su vida. En el silencio del vacío, Sagitario escucha la voz de su propia intuición con una claridad que antes no conocía. Esta conexión interna lo guía hacia un sentido de propósito que no depende de la validación externa, sino de su propia comprensión de lo que es significativo y valioso. A medida que avanza en este proceso, Sagitario también desarrolla una nueva relación con la compasión. Al haber experimentado el aislamiento y el vacío, se vuelve más consciente de las luchas internas de los demás. Esta comprensión no lo hace más débil, al contrario, lo fortalece al permitirle conectar con otros de una manera más profunda y empática. Sagitario se convierte en un faro no solo de inspiración, sino también de consuelo, ofreciendo su luz a quienes están atravesando sus propias sombras. En este sentido, el vacío no solo transforma a Sagitario, sino que lo convierte en un agente de transformación para los demás. Finalmente, el vacío le enseña a Sagitario que no necesita tener todas las respuestas para seguir adelante. Este signo, que a menudo se siente impulsado a buscar verdades absolutas, aprende a aceptar la incertidumbre como parte del viaje. En lugar de temer lo desconocido, lo abraza como una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas facetas de sí mismo y del mundo. Este cambio de perspectiva lo llena de una nueva energía, una mezcla de humildad y confianza que lo prepara para enfrentar cualquier desafío con una actitud abierta y resiliente. Cuando Sagitario emerge del vacío, lo hace como un ser transformado, no porque haya vencido al aislamiento, sino porque lo ha integrado como parte de su camino. Ha aprendido que el vacío no es un enemigo, sino un aliado que lo ha ayudado a descubrir su verdadera esencia y a reconectar con las fuerzas más profundas que lo sostienen. Y es con esta nueva claridad, con esta nueva fortaleza, que Sagitario se lanza de nuevo al mundo, listo para continuar su viaje con una luz que ahora brilla más intensamente que nunca. El vacío que atraviesa Sagitario, lejos de ser un punto final o un lugar de estancamiento, contiene en su esencia una riqueza de posibilidades que, una vez reconocidas, transforman su experiencia en algo profundamente positivo y enriquecedor. Aunque en un principio puede parecer un escenario adverso, este aislamiento es también un terreno fértil para que Sagitario descubra aspectos de sí mismo y de su vida que tal vez habían quedado relegados en su constante búsqueda de expansión y aventura. Dentro del silencio y la ausencia, emergen oportunidades únicas que refuerzan no solo su carácter, sino también su conexión con el mundo y con lo trascendental. Una de las facetas más positivas de esta experiencia es la capacidad de Sagitario para desarrollar una resiliencia emocional y espiritual que trasciende cualquier circunstancia. En el vacío, se encuentra con su fuego interno, esa chispa que lo distingue y que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Al enfrentarse al aislamiento, Sagitario aprende a confiar en esa llama como su brújula, redescubriendo que la verdadera fuerza no proviene de las circunstancias externas, sino de su propia capacidad para adaptarse y reinventarse. Este proceso de confiar en su luz interior lo convierte en un ser más independiente, pero no en el sentido superficial de la palabra, sino en uno más profundo. Se convierte en alguien que no necesita depender de la aprobación o el apoyo de los demás para sentirse pleno. El vacío también le brinda a Sagitario la oportunidad de profundizar en su conexión con el autoconocimiento. Este signo, caracterizado por su inclinación hacia el aprendizaje y la búsqueda de verdades universales, encuentra en el aislamiento un momento perfecto para explorar las verdades internas que a menudo quedan eclipsadas por las demandas del mundo exterior. En este espacio, Sagitario descubre que su viaje más significativo no es hacia el exterior, sino hacia dentro de sí mismo. Esta introspección lo lleva a una mayor claridad sobre sus valores, sus deseos y sus sueños más auténticos, lo que a su vez le da una dirección más firme y significativa en su vida. Otra dimensión positiva que surge en este proceso es la capacidad de Sagitario para descubrir nuevas fuentes de creatividad. En el vacío, donde las distracciones externas son mínimas, su mente tiene el espacio necesario para imaginar, explorar y crear sin límites. Sagitario puede encontrar en este aislamiento una fuente inagotable de inspiración, ya sea a través del arte, la escritura, la música o cualquier otra forma de expresión que le permita canalizar sus emociones y su energía. Este despertar creativo no solo lo ayuda a procesar su experiencia, sino que también le proporciona un medio para compartir su luz con el mundo de una manera única y auténtica. El vacío también permite que Sagitario redefina su relación con el tiempo. En un mundo que a menudo lo empuja hacia la velocidad y la productividad, este espacio de quietud le enseña el valor de la paciencia y la importancia de vivir en el presente.
Sagitario aprende que no necesita apresurarse hacia el próximo objetivo o la próxima aventura, puede encontrar significado y belleza en el aquí y el ahora. Esta nueva relación con el tiempo lo ayuda a reducir el estrés y a cultivar una paz interior que se convierte en una base sólida para su crecimiento personal. En este aislamiento, Sagitario también descubre la fortaleza que reside en su optimismo natural. Aunque puede enfrentar momentos de duda o tristeza, su inclinación innata hacia la esperanza actúa como un ancla que lo mantiene firme. Este optimismo no es ingenuo, es un reconocimiento consciente de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, algo que esperar y algo que agradecer. Al abrazar esta perspectiva, Sagitario no solo se empodera a sí mismo, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para quienes lo rodean. El vacío también le ofrece a Sagitario la oportunidad de cultivar una gratitud más profunda. Al verse despojado de las comodidades o conexiones a las que estaba acostumbrado, comienza a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Esta gratitud no solo lo llena de una sensación de plenitud, sino que también lo prepara para recibir con mayor apertura y alegría las bendiciones que vendrán en el futuro. Sagitario aprende que incluso en la ausencia hay regalos escondidos, y que cada experiencia, por difícil que sea, tiene algo valioso que ofrecer. Además, el aislamiento permite que Sagitario desarrolle una conexión más profunda con lo trascendental. Este signo, que ya tiene una inclinación hacia lo espiritual y lo filosófico, encuentra en el vacío un espacio para explorar preguntas más grandes sobre el propósito de la vida, la naturaleza del universo y su lugar en él. Esta conexión con lo trascendental no solo lo llena de un sentido renovado de propósito, sino que también lo ayuda a encontrar paz y significado en medio de la incertidumbre. Sagitario se da cuenta de que, aunque puede estar físicamente solo, nunca está realmente aislado, porque siempre forma parte de algo más grande y más poderoso. El vacío también le enseña a Sagitario el valor de la autenticidad. Al no tener que preocuparse por cumplir con las expectativas de los demás, se siente libre para ser él mismo de manera más completa y honesta. Este redescubrimiento de su propia autenticidad lo llena de una confianza que no depende de factores externos, sino de su propia aceptación de quién es. Cuando emerge del vacío, lo hace como una versión más verdadera y más poderosa de sí mismo, listo para enfrentarse al mundo con una claridad y una integridad renovadas. Finalmente, el vacío le da a Sagitario la oportunidad de reconectar con su sentido de propósito. Este signo, que siempre está buscando significados más profundos, encuentra en el aislamiento un espacio para reevaluar sus metas y sus prioridades. Sagitario se da cuenta de que su propósito no está en los logros externos o en la validación de los demás, sino en vivir una vida que sea fiel a sus valores y a su visión. Este redescubrimiento lo llena de una nueva energía y lo prepara para perseguir sus sueños con una pasión y una determinación que no pueden ser detenidas. En última instancia, el vacío no es un obstáculo para Sagitario, sino un regalo disfrazado, una oportunidad para crecer, sanar y transformarse. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, hay una belleza y una fortaleza que emergen cuando se permite que el proceso siga su curso. Y cuando Sagitario finalmente sale del vacío, lo hace con una luz que brilla más intensamente que nunca, listo para enfrentar el mundo con un corazón lleno de gratitud, una mente llena de claridad y un espíritu que no conoce límites.